El Evangelio según San Marcos es el más corto de los evangelios que la Biblia nos presenta. En él podemos descubrir que Marcos inicia de una manera interesante, donde él quiere proyectar que tenemos a Jesús, que es de acción, ese hombre, ese Dios que se entregó por su pueblo, que ha entregado su vida para salvarle a usted, para salvarme a mí y para salvar a toda la tierra. Marcos quería plasmar eso. Por eso es que no es un evangelio donde proyecte tanto diálogo de Jesús, porque 18 de todos los milagros que aparecen en el Nuevo Testamento están en el libro de Marcos. Sin duda alguna, Marcos sabía que Jesús, aparte de tener una palabra verdadera, era un hombre de acción que se entregó por nosotros. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto y qué bendición poder saludarles una vez más. Pues arrancamos una nueva lección y para mí es una bendición muy grande poder compartir con ustedes este comentario de este tercer trimestre. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Recuerden que pueden apoyar este ministerio compartiendo en sus redes sociales, enviándoselo a sus amigos, porque es importante que todos conozcamos la palabra de Dios. Y este es un medio interesante para poder trabajarlo. La primera lección nos titula El comienzo del Evangelio. Vamos a hablar del libro de Marcos y sin duda alguna, según lo que acabamos de ver en la introducción, Marcos quiere plasmar a un Jesús de acción. Y es por eso que vamos a descubrir que no cuenta la historia del nacimiento de Jesús, porque Marcos quería enfocarse en dar a entender a la gente que mientras estemos en la tierra hay sufrimiento, hay tristezas, pero Jesús está dispuesto a sanar todas esas heridas si nosotros estamos dispuestos a aceptarlos en nuestros corazones. Nuestro versículo para esta primera lección lo encontramos ahí mismo en el libro de Marcos, en su capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Qué bellas palabras. Vamos a orar en donde quiera que estemos para encomendarnos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Ahora que abrimos tu palabra, te pido que tú nos puedas guiar, que nos puedas dar el entendimiento, el discernimiento por el Espíritu Santo para entender lo que tú quieras para nuestra vida. Te pido que más que palabras, Señor, seamos acción y podamos aplicarlo y por supuesto compartir las buenas nuevas de salvación con otras personas. Dirige este estudio y a cada uno de los oyentes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues para hablar del libro de Marcos tenemos que saber quién fue Marcos. ¿Y sabían ustedes que Marcos fue un joven el cual es como cada uno de nosotros? Y queridos amigos, este libro para mí es un libro de las segundas oportunidades. Pero el escritor de este libro, aunque no se sabe al 100% como los otros evangelios quién fue realmente el escritor, tenemos varias características que nos confirman que Marcos lo ha escrito. Pero este hombre, podemos notar diferentes historias en Hechos, Primera de Pedro, en diferentes libros del Nuevo Testamento. Y nos vamos a dar cuenta que él fue un misionero fracasado, tal y como nos lo dice la lección en el primer título. ¿Y cómo presenta la Biblia a Marcos? Pues una de sus apariciones está ya en el libro de Hechos, en su capítulo 12, versículo 12. Dice lo siguiente, al darse cuenta de esto, hablando de Pedro, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban ahí reunidos orando.
Si nos damos cuenta, lo primero que nos aparece de este personaje no es una intención directa de darlo a conocer, sino que solo se refiere a él como el hijo de María, o bien la casa de la madre de Juan Marcos. Juan era su nombre y Marcos su sobrenombre, entonces podemos decir que se llamaba en general Juan Marcos. Es probable que este autor fuera muy joven cuando todos los hechos que vamos a encontrar hoy fueron registrados en las escrituras. Y acá nos damos cuenta, si ponemos atención en el capítulo 12 de Hechos, vamos a fijarnos de que Juan Marcos era este hombre que tenía muchas comodidades. María era una persona adinerada y simpatizante de la iglesia. Era una de esas personas que se interesaba en colaborar para la obra. Y por ende, su hijo, Juan Marcos, tenía muchas comodidades. Tenía, de cierta manera, sus necesidades básicas suplidas. Tenía pues la bendición de tener un hogar de cierta manera muy bueno en aquel entonces. Pero Hechos solo hace esta corta mención. Es decir, que en ese momento no tenía tanta relevancia este personaje, ya que no juega ningún papel en este capítulo en la historia, es decir, Juan Marcos no es importante pieza en esta historia, pero sí se nos habla de cuál era su verdadero nombre. Pero este personaje fue un misionero fracasado. Vamos a leer más adelante en Hechos 13, versículos 1, dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca y Saulo. Es decir, estos personajes estaban en la iglesia de Antioquía. Eran profetas y maestros, personas muy importantes. Vemos en el versículo 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. Es decir, que estos personajes mencionados anteriormente estaban muy preparados, estaban decididos en lo que hacían. Podemos resaltar aquí a Saulo, que sabemos que es Pablo, también a Bernabé, que son dos personajes muy importantes en esta lección de esta semana. Entonces, ellos recibieron la bendición y la guía de Espíritu Santo. Pero había otro personaje que no es mencionado en los más importantes al principio, sino que lo vemos hasta el versículo 5, que dice, al llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, hablando de estos personajes. Y luego dice, también tenían a Juan de ayudante, es decir, Juan Marcos. Él era un ayudante, alguien, algún asistente que tenían estos hombres que estaban dispuestos a predicar el evangelio, las buenas nuevas. Y yo quiero decirle a ustedes, queridos amigos, que en aquel entonces el predicar el evangelio era una tarea que requería un alto nivel de dificultad, un alto nivel de preparación que debían presentar las personas que lo llevaban. Esto porque en el contexto histórico se sufría una persecución, se sufría una burla, los trataban, los acusaban mal. De cierta manera, estos personajes tenían muchos obstáculos para llegar. Entonces, los que estaban seleccionados para ello se preparaban mucho y predicaban el evangelio. Y habían otras personas que eran sus asistentes, sus ayudantes, y parte de ellos era Juan Marcos. Entonces, vemos que en esta predicación en Chipre, tal y como se ve en Hechos 13, empiezan hablando de donde se encuentran con un mago que era un falso profeta llamado Bar Jesús, que también se le conoce como Elimas, pues así se traduce su nombre y así era conocido. Entonces ellos estaban frente a un enemigo muy fuerte en aquel entonces, un falso profeta, alguien que predicaba algo erróneo, alguien que quería ganar sus propios intereses. Entonces estos hombres preparados sabían cómo afrontar estas dificultades. Pero Juan Marcos eh, hace algo muy interesante. Y si nosotros nos damos cuenta ahora, allá en el versículo 13,
Dice, después de haber predicado en Chipre, dice esto: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos era una persona que estaba interesada en ayudar a predicar el Evangelio, alguien que tenía el interés de que otros conocieran a Jesús. Pero al igual que muchos de nosotros, en medio de las dificultades, en medio de esos obstáculos, a veces nos desanimamos, a veces desistimos de predicar, a veces desistimos hasta de seguir en la iglesia. Y saben, queridos amigos, esto no es condenación para nosotros. Esto no es algo que nos acuse y nos decrete finalmente como personas malas. Marcos era una persona como todos nosotros. Todos los discípulos eran personas propensas a caer en pecado, a cometer errores. Y Juan Marcos no era la excepción. Él, al ver todas las dificultades de aquel entonces, cuando llegan a Panfilia, él decide retirarse, regresarse a Jerusalén. ¿Se recuerdan que les dije que María, su madre, era una persona adinerada, alguien que tenía comodidades? Y cuando Juan Marcos fue a predicar, se dio cuenta que había muchas cosas que le negaban esas comodidades. Tal vez tuvo miedo de lo que podía pasar. Probablemente tuvo miedo a la persecución y entonces decide regresarse. Pero queridos amigos, Dios es tan lindo y tan maravilloso que es un Dios que da segundas oportunidades. Es un Dios que no le importa cuánto hayamos fallado. Mientras entendamos que necesitemos que Él nos utilice y nos cambie, Él lo va a hacer. Jesús quiere estar en nuestra vida. Y lo hemos dicho muchas veces, pero para ello debemos aceptar que entre en ella, que Él sea quien guíe de ahora en adelante esta vida. Y no importa los errores, porque ahora vamos a ser nuevas personas y podemos predicar el Evangelio. Juan Marcos recibe esta segunda oportunidad y lo vamos a ver allá en Juan 15, 36 al 39. Dice lo siguiente. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Oigan bien, Bernabé dice, bueno, volvamos a incluir a Marcos. Es alguien con potencial. Pero Pablo dice no. Y debemos comprender a Pablo. Como les dije, era una tarea complicada predicar el Evangelio. Y Pablo dijo no. Él nos abandonó aquel día, tuvo miedo y necesitamos hombres que estén dispuestos a afrontar las dificultades, a enfrentar al enemigo y llevar las buenas nuevas. A base de esto, Bernabé y Saulo tuvieron una discusión, por lo cual cada uno toma distintos caminos. Pero esto no fue más que una bendición, porque Pablo toma a Silas y sale encomendado para ir a predicar el evangelio. Pero Bernabé, que era tío de Marcos, dice, yo veo en él potencial. Entonces se lleva a Marcos consigo para predicar el evangelio. Y vean algo maravilloso que dice segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo le dice a Timoteo, oye, tráeme a Marcos, porque me es útil para el ministerio. El mismo Pablo que había dicho, no, él no está listo para esto, se había dado cuenta que Marcos ahora había salido a predicar, se había guiado, tomado de la mano de Dios y por supuesto que Bernabé juega un papel importante en tomarlo en cuenta. Y cuando Juan Marcos acepta esta invitación, acepta también un cambio en su vida, acepta esta segunda oportunidad, va y enfrenta las dificultades de la vida, predica el evangelio. Pablo se da cuenta de esto y ahora dice, Timoteo,
tráeme a Marcos porque me será útil para el Evangelio. Todos nosotros podemos formar parte de predicar el Evangelio. Todos nosotros podemos formar parte en llevar las buenas nuevas de salvación. A veces hay personas tan cercanas a nosotros que sufren, que están confundidos, que necesitan atención pronta y a veces nosotros nos evitamos porque creemos que no somos dignos, porque creemos que hemos fallado mucho. Pero Marcos es el ejemplo que Dios está dispuesto a utilizarnos aún después de haber fallado. Este hombre fue un mensajero y el libro de Marcos es este mensaje del Evangelio. Y como dije en la introducción, Marcos no toma y escribe acerca del nacimiento de Jesús, sino que él empieza escribiendo el inicio del ministerio de Cristo Jesús. Marcos 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto es muy importante. Aquí podemos ver que Marcos escribe de personajes maravillosos: Juan el Bautista, Jesucristo y Dios mismo. Nos damos cuenta que a Marcos le interesaba que la gente conociera el inicio de este ministerio tan maravilloso, pero también que entendiera que todo lo que iba a pasar era porque Dios estaba detrás de todo eso. ¿Y saben dónde están estas palabras también que se mencionan en estos 3 versículos de Marcos capítulo 1? Pues están en Éxodo 23:20, donde se habla de un ángel que conduce a Canaán. En Isaías 43 dice que Dios guía a su pueblo. Dios está al pendiente de su pueblo. Y esto lo confirmamos en Malaquías 3:1. Estos versículos solo nos dan muestra de que el Evangelio de Cristo, que el ministerio de Jesús estaba prescrito desde antes de que Jesús llegara. Eran las profecías que se iban a cumplir, eran estas profecías que tenían que pasar. Es por eso que Marcos se enfoca en esto, porque él sabe que todo lo que va a pasar con Jesús es para salvación del pueblo, pero que él sabe y está convencido de que no es algo totalmente nuevo, sino que ya estaba escrito en la palabra de Dios. Entonces, vemos en Marcos 1:7 al 8 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aquí Juan da una introducción a lo que se viene, a este gran Salvador, a este gran Señor. Y Marcos en su escritura lo deja claro, porque no era cualquier persona, era el Mesías que vino a salvar a su pueblo. Más adelante en esta historia también podemos ver que se habla del bautismo de Jesús a partir del versículo 9. Dice lo siguiente. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan el Bautista fue testigo de lo que sucede en aquel momento. Cuando Jesús se bautiza, dice aquí la Biblia, se vio abrir los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendió sobre él. Y Dios le dice, eres tú mi hijo amado. Entonces Marcos en esta escritura quiere definir que él estaba convencido de quién era Jesús. Y lo deja escrito para que usted y yo estemos convencidos también de quién es nuestro Salvador. Él escribe todo esto. Este es el inicio del ministerio de Jesús, el inicio del plan de salvación. Jesús está dispuesto a salvarnos a nosotros. Es momento que lo aceptemos nosotros. Y por eso
La presencia del Espíritu Santo presenta este poder en la vida de Jesús. También vemos que Marcos nos va a escribir allá más adelante, en el versículo 12 y 13, acerca de la tentación de Jesús. Y si nosotros vamos a otro evangelio, nos vamos a dar cuenta que la tentación narra un gran diálogo, narra bastante largo el texto, pero aquí Marcos solo deja 2 versículos. ¿Pero por qué esto? Porque vean lo que dice. Luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles lo servían. Acá Marcos quiere presentar a Jesús como alguien divino, pero también alguien humano, alguien que se hizo hombre, que sufrió, que pasó por tentación. Marcos quiere presentar este mensaje porque Jesús estuvo dispuesto a convertirse en hombre para salvación de nosotros, para demostrar que Él también estuvo propenso ante las debilidades, pero las venció. Por eso es que Marcos va a describir en el transcurso de su escritura a un Jesús que pasa por situaciones en donde lo acusan, donde lo persiguen. Tal vez no hay tanto diálogo, pero hay mucha acción de parte de nuestro Salvador. Y por eso es que vamos a resaltar que Jesús muestra un lado humano cuando permite que Juan lo bautice. No al contrario. Juan sabía que él no era digno de bautizar a Jesús. Pero Jesús, al convertirse en hombre, sabía que debía poner el ejemplo de que era lo que se tenía que hacer. Entonces muestra que realmente se hizo hombre. Y este bautismo de Jesús es el principio de grandes cosas, de grandes milagros, el principio de la salvación que hoy usted y yo podemos gozar. Pero hablando un poco, yo quiero que usted se imagine ahí donde está una tabla de cronología y de categoría. Vamos a leer nuestra lectura bíblica de esta lección en Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido. Si usted estuvo presente en la lección del trimestre pasado, puede darse cuenta que Jesús dijo esto en los evangelios. Es el testimonio de lo que Jesús realmente dijo. El tiempo se ha cumplido. La profecía se ha cumplido. Entonces podemos ver que la profecía de tiempo es que el tiempo se ha cumplido tal y como nos lo dice Daniel 9. Porque en Daniel 9 podemos encontrar las 70 semanas. Cuando empiezan en el año 457 antes de Cristo, recordemos eso, con la reconstrucción de Jerusalén, empieza a contar las 69 semanas mencionadas. Cuando finaliza la semana 69, Jesús es bautizado. Recordemos que son 483 años literales. Entonces, en este tiempo empieza la última semana mencionada en Daniel 9. Cuando se cumple esto, Jesús al iniciar esta última semana empieza su ministerio. Y se recuerda usted que termina con el apedreamiento de Esteban y cuando la predicación a los gentiles ahora empieza a expandirse. En medio de esto, tal y como lo menciona Daniel 9, está la crucifixión de Cristo. Entonces, Jesús, queridos amigos, Jesús no es un personaje cualquiera. Jesús es el Hijo de Dios que estaba profetizado en la palabra desde siglos atrás para venir a cumplir el plan de salvación. Y Marcos lo sabía muy bien y por eso nuevamente en su escritura lo define. Y Jesús mismo diciendo: queridos amigos, el tiempo se ha cumplido. Cualquier momento Jesús podía acusar, podía condenar, porque él tenía la potestad de juzgar. Pero Jesús siempre da oportunidades y empieza diciendo:
El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿A quién más le recuerda esto? Vamos a poner que Marcos 1 dice el tiempo se ha cumplido. Es la profecía del tiempo, es decir, el tiempo se ha cumplido. Y Apocalipsis 14 habla de la hora del juicio, que vemos también en Daniel 7 y 8. También se habla de que el reino se acerca. Esta es la promesa del pacto de salvación, que Jesús muy pronto volverá, que un día el reino de Dios vendrá nuevamente, tal y como lo dice Marcos capítulo 1 y también lo dice Apocalipsis 14 hablando del evangelio eterno. También hace un llamado al discipulado, porque vean lo que dice Jesús: arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Y qué dice Apocalipsis 14? Teman, glorifiquen y adoren a Dios. Esto solo es muestra de que Jesús muy pronto viene. Y con esto introducimos el libro de Marcos, donde él presenta un Jesús de acción, donde confirma que el tiempo está cumplido, donde confirma que Jesús estaba escrito desde hace mucho y que Jesús está enviado por un Dios de misericordia para salvar a cada uno de sus hijos. Queridos amigos, podemos decir que Marcos fue un personaje que fracasó al principio. Se levantó y tomado de la mano de Dios, y porque Dios utilizó a Bernabé para utilizar a Marcos también, él fue levantado y continuó caminando en la predicación del Evangelio. Un joven que tenía comodidades renunció a todo eso para predicar. Y luego de que Pablo dijera: oye, Marcos realmente no está listo, tiempo después dice: trae a Marcos Timoteo. Lo necesito para la obra porque es útil. Que Dios quiera que podamos ser utilizados. Que Dios quiera que nosotros sintamos el deseo de que Él transforme nuestra vida. Porque retos habrán, pero qué maravilloso será que un día se cumpla el tiempo y digamos: hasta aquí Dios nos ha ayudado. Qué bendición compartir con ustedes esta primera lección. Recuerden que es un gusto poder estar con ustedes y espero que de igual manera esto sea de bendición para ustedes también. Gracias por apoyarnos compartiendo el material, comentando, dando like. Recuerden, preguntas, consultas, pueden dejarla en los comentarios. Con mucho gusto estaremos atendiéndolos y con la bendición de Dios podemos estar atentos de cada uno de ellos. Vamos a orar para despedirnos. Querido Dios, gracias te damos, Señor, porque nos permitiste abrir tu palabra y meditar en ella. Sabemos, Señor, que como humanos fallamos mucho, pero tú estás dispuesto a darnos esa oportunidad de ser utilizados en tu obra, en donde entendamos que esta tarea que tú nos has asignado es por amor. Te pido que sigamos adelante y que en este trimestre que acabamos de arrancar podamos descubrir tus bendiciones, tus maravillas y cuánto nos has amado en el libro de Marcos. Gracias, Señor. Te lo pido y agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.